Buenas noches. Este es el backtesting del 6 de febrero, analizando con la metodología de trading libre, o sea, con acción del precio, y vamos a operar con trading libre. Las oportunidades que se presenta el mercado. Pero antes de eso, quiero explicar un poquito el tema de los gaps. Sabemos que el gaps es el espacio que hay entre el precio actual, por ejemplo, entre veamos este máximo, y un nivel de soporte y resistencia previo. Nosotros sabemos que los niveles de soporte y resistencia son la EMA, los cierres y aperturas, los máximos y mínimos, las líneas dinámicas, cualquier nivel de soporte y resistencia. Entonces, sabiendo eso, podríamos decir que aquí en esta zona, esto es una definición más general de que engloba al concepto de gap que nosotros ya conocemos, que es cuando el precio sube, por ejemplo, cierra y la otra vela abre inmediatamente, pero no en el mismo nivel de precio en que cerró la vela previa, sino más arriba, o un gap desde más abajo. Entonces, también la definición engloba este gap. A nivel general, los gaps indican presión, también pueden indicar agotamiento, pero cuando se dan al final de una tendencia, como estos, al final, como nosotros sabemos que el final de una tendencia lo podemos definir por el conteo de impulsos o ver el agotamiento, ya sea con el número de impulsos, como mencioné, o la parábola decreciente. Gaps al final de una tendencia no indican fuerza, sino que agotamiento. Podrían ser los últimos gaps al final de una tendencia. Ahora, en todas las otras ocasiones, indicarían fuerza y nos darían un valor predictivo a favor del movimiento previo, o nos da la pauta de que el movimiento previo se estaría que la contraparte de la tendencia estaría teniendo fuerza. Entonces, por ejemplo, acá entre este cierre y este máximo hay un gap. Entre este cierre y estos cierres y aperturas hay un gap en un gráfico de líneas. Ahora, entre el precio actual, por ejemplo, aquí, porque el precio subió, por acá el precio actual, de aquí acá abajo hay un gap a la EMA, también acá hay un gap a la EMA. Entonces son gaps. Ahora, ¿qué pasa? Hay una definición a nivel general, que es cuando ya tenemos 20 velas debajo de la EMA. Claramente es una tendencia definida. Cuando el precio rompe y genera el primer gap a la EMA, como lo hizo aquí, cuando terminó de crearse esta vela, hay un gap entre el nivel de precios actual, que sería aquí, y la EMA. Podríamos, el gap en este caso sería, lo trazamos desde el mínimo de esta vela hasta a la EMA. Eso nos indicaría de que la tendencia está perdiendo fuerza, pero aún sigue siendo probable que el mercado se mueva a favor de la tendencia, a testear el extremo de la tendencia. En porcentajes es un 60% probable de que eso pase.
es menos probable que el precio revierta como lo hizo aquí. Esto suele pasar en 40%. Las otras partes, 40 o menos de las veces. Pero lo más probable es que el precio esté al extremo de la tendencia aquí en un 60% de las veces. Una vez el precio llegue aquí, hay un 60% de probabilidad de que el precio reaccione a este nivel. Y como es un soporte, entren compradores. Por ejemplo, con una envolvente o un micro doble suelo. Por poner un ejemplo. Una vez hayan reaccionado, hay un chance de un 40% de que genere un cambio de tendencia. Sabemos que los cambios de tendencia, la mayoría fallan, por eso un 40%, y un 60% de que evolucione a un rango o una bandera, parte de ese 60%, en este caso sería una especie de bandera bajista, un doble suelo fallido, por ejemplo. Eso nos indicaría el primer gap a la EMA cuando vamos debajo en una tendencia definida por 20 velas o más. El primer gap nos indicaría eso. Ahora, hay otro punto importante, que es lo que ayer se estaba viendo en las clases, que son las típicas tendencias donde el precio rompe y retrocede profundo. Pasa algo ahí. Allí también tenemos gaps. Y como les dije, los gaps tienen un valor predictivo de fuerza. Por tanto, un valor predictivo de que el precio se va a mover en esa dirección, hacia donde se generan los gaps. Entonces, quiero que se percaten aquí de algo. Aquí mismo, nosotros tendemos también los otros gaps, que son lo que conocemos como FVG. Por ejemplo, entre este mínimo y este máximo hay un gap. También entre este mínimo y este máximo hay un gap. Ahora, también tenemos otros gaps, que son cuando el precio rompe un nivel y no rellena el gap. Por ejemplo, aquí tenemos que esta vela rompe y, si se dan cuenta, hay un gap entre la siguiente vela, el mínimo, y la vela previa a la ruptura, entre el mínimo de esa vela y el nivel roto. ¿Te das cuenta? Hay un gap. Eso es un valor predictivo de que el precio, si es que el precio no lo rellena y la siguiente vela confirma, eso indica fuerza. El precio puede subir aunque sea un poco más. Ese es otro tipo de gaps cuando rompemos un nivel y, como dije, tiene un valor predictivo a favor del movimiento. También tenemos otros tipos de gaps, como lo son estos de aquí, por ejemplo, que se conocen como gaps negativos. ¿Por qué? Como acá, porque si bien se traslapan las mechas, los cuerpos no se traslapan. Y ahí hay un gap en el gráfico de líneas. Porque si nosotros aquí trazamos un gráfico de líneas, que sería prácticamente esto, hay un espacio entre este máximo, aquí es pequeño, pero hay un espacio, y este mínimo. En un gráfico de líneas esto es un verdadero gap, pero en un gráfico de velas vemos que se traslapan las colas. Se llama gap negativo, por lo menos es lo que menciona Brooks, pero indican fuerza, pero indican menos fuerza que este tipo de gaps, que el de acá. Este indica también fuerza, más fuerza, ¿sí?, que este. Y
Ambos nos sirven para proyectar distancias objetivos. Y a nivel general las distancias objetivos se miden desde un nivel, en este caso alcista, un mínimo previo, al inicio o a la mitad del gap, al alza. En este caso ignoró el precio, sí hubo toma de beneficios probablemente, pero no todos, sino que el precio siguió subiendo. Y si ves que eso pasa, puedes pasar a un mínimo previo, por ejemplo aquí, y proyectar al alza, que sería aproximadamente por acá, y ves que el precio sí llegó y luego se enrangó. Lo mismo con los gaps a la baja, solamente que con máximos. Después de haber dado esas definiciones de gaps, que son como los más relevantes, ¿hasta ahí me sigues, Matías? Fuerte y claro, capitán. Dale, no, es que de verdad es importante. Así que cualquier cosa dime. Acá viene un tema. ¿Podrías decirme ahora, con lo que yo te dije, Matías? Da igual si estás bien o mal, en serio, da igual. Me importa un carajo si estás bien o mal. Quiero que uses tu ingenio, Mm. tu lógica. Es en serio, sin chistes. ¿Cuál es la Bueno, no esperes diferencia mucho de mí, pero dale. entre este movimiento? Porque fíjate, rompe, entran compradores, rompe, entran compradores, rompe, entran compradores. Y aquí el precio rompe, entran vendedores, rompe, entran vendedores, rompe, entran vendedores. Luego ya rompe y sube. Pero me interesa saber cuál es la diferencia, porque al final en ambos rompe y retrocede. ¿Qué es lo que ves diferente en términos de gaps? En términos de gap, sé que no se rellena nada en la primera y en la segunda sí son capaces, el mercado sí es capaz de rellenar. A Por ver, lo tanto, veamos. en una no hay tanta fuerza que la de la derecha y en la otra De, hay un de, montón de fuerza porque no pueden. defíneme qué es rellenar con qué. ¿Con qué no rellena? Con los cuerpos de la mecha, con los cuerpos de la vela. Claro, eso es. Porque en un gráfico de líneas está todo. Pues, Claro, acá claramente rellena con las mechas, pero sigue habiendo un gap negativo. por eso. Acá rellena con las mechas, por ejemplo, este nivel lo rellena, pero sigue habiendo un gap negativo. Acá ya hay más fuerza. Entonces aquí te voy a explicar la diferencia de este movimiento que rompe y retrocede, pero se puede seguir vendiendo incluso tras las rupturas, debido a que este es un movimiento que está indicando fuerza porque los gaps se están manteniendo abiertos. En cambio aquí no. Aquí hay retrocesos más profundos donde los gaps, incluso los gaps negativos, son rellenados. Aquí el precio sube, rellena, fíjate, ahí, fíjate, voy a trazar la banda desde este máximo hacia acá, mira, rellena con los cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? En estos movimientos, aquí, los compradores toman beneficio tras la ruptura de máximo. Por eso hay retrocesos profundos, que rellenan los gaps negativos y no se mantienen abiertos. Y ya sabemos que esos tipos de movimientos pues no suelen durar mucho. Acá al final el precio se acelera. Había una parábola creciente, sí, pero este movimiento al inicio era débil. Luego terminó acelerándose, pero este movimiento fue débil. Y no hay gaps sin rellenar. En cambio, en estos movimientos sí. Ahora, ¿cuál es la psicología detrás de eso? Aquí, cuando los compradores entran, toman beneficios, creen que ya están muy arriba,
y los vendedores hacen dinero haciendo un scalp. Repiten lo mismo, repiten lo mismo. En cambio aquí, cuando el precio baja, si te das cuenta, en el micro, al inicio este movimiento sí fue así, porque el precio rompe, retrocede, rompe, fíjate, retrocede, rompe, retrocede. Entonces, este movimiento al inicio podría haberse convertido aún en este tipo de movimiento. Pero, ¿qué es la diferencia de este y de este? Que aquí el precio rompe con mucha fuerza y los compradores que compraron aquí, pusieron sus órdenes de compra por límite, dicen, no, me quedé atrapado, al final no va, al final los vendedores tienen más fuerza de la que pensaban, de la que él pensaba, y este movimiento simplemente es para salir de sus malas compras, y si te das cuenta luego se rinden, velas grandes de fuerza. Entonces, si tú tienes un movimiento que rompe y retrocede de forma profunda rellenando los gaps, claramente no vale comprar o vender después de las rupturas de máximos y mínimos respectivamente. Pero si ves este tipo de movimientos, sí lo puedes hacer, porque los gaps se mantienen abiertos, las rupturas son grandes y los retrocesos no rellenan los gaps. Ahora, este tipo de movimiento también se puede transformar en este tipo de movimiento. Por ejemplo, si esta ruptura hubiese subido más y el precio aquí no hubiese rellenado el gap y hubiese dado una segunda señal generando un gap negativo, eso daría la pauta de que hay más fuerza en el movimiento y hay chance de que el precio suba por lo menos un poco más. Entonces esa sería la diferencia de cuándo podemos vender a pesar de que el precio rompe y retrocede, de que cuando rompe aquí y retrocede con mucho cuerpo, rellenando los gaps. Porque los gaps aquí se mantienen abiertos, aunque sean los negativos, y aquí no. Esa es la explicación, es la diferencia de este movimiento con este, y es por eso que este sí lo podemos seguir a pesar después de las rupturas, y este no. Que era prácticamente lo que ayer los compañeros consultaban, que es lo que yo mencioné, que desde la perspectiva de los gaps es fácil entenderlo. ¿Se comprendió? A la perfección. A la perfección. El españolísimo. Ya, démosle. Entonces, habiendo visto eso, eh, voy a dejar de grabar y lo voy a... O sea, Sí, sí, igual te entiendo, pero ¿hasta qué punto es útil esto? que te das... Es que, por ejemplo, como te digo, a nivel general esto tiene el mismo comportamiento, rompe, retrocede, rompe, retrocede, rompe, retrocede. Aquí igual. Entonces, tú te preguntas, ¿qué concepto es el que hace que en una sí pueda seguir vendiendo y en del otro no? En del otro no puedo seguir comprando. ¿Por qué? Si el Pero digo, retroceso... no ¿Cómo? se ve a simple vista eso. Claro, claro, es que yo antes, por ejemplo, yo antes acá, yo veía que el precio rompía, retrocede, rompe, retrocede. Y yo pensaba, ah, no voy a vender después de las rupturas. Pero no, sí se puede vender. Porque lo confundía con este tipo de movimiento. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos claramente? Con los gaps. Y los gaps nos darían la pauta de que una tendencia también puede estar volviéndose más fuerte. Pero es que eso no lo sabrías fácilmente con la inclinación. Con la inclinación de la tendencia. Con la inclinación de la tendencia y con las velas. O sea, son distintos tipos de velas, ¿entendés? Es como que a simple vista, ¿entendés? Te comprendo. Sí, eso también sirve para identificar la fuerza de una tendencia, es verdad. Eh, O sea, pero es como.
que eh, me re olvidé lo que iba a decir. Dime. No sé qué iba a decir. Ah, ya, bueno. Eh, pero es que no Ah, no, solo... que capaz que si hay otro escenario donde no esté tan diferenciado, por ahí sí entiendo, o sea, más la utilidad. ¿Entendés? Sí, te entiendo. Eh, o sea, por lo menos esa es mi perspectiva. Es que a mí, por lo menos yo lo digo desde mi perspectiva. A mí me ayudó No, si te mucho, sirve es porque estás viendo algo que no estoy viendo yo. a mí me ayudó a diferenciar este tipo de movimientos de mejor manera que este tipo de movimientos, porque al final sí, ciertamente este tiene más traslape, este no, así yo me daba cuenta antes, pero ahora me doy cuenta de que al final eh, es por los gaps, ese detalle diferencial entre ambos, más que nada, sería los gaps. O sea, por lo menos Pero así me doy cuenta digo, por rápidamente. ejemplo, ahí se podría vender perfectamente tras las señales de alto uno, ¿entendés? O sea, no, bueno, justo en el caso este de la vela bajista grande no, pero en todo lo demás perfectamente se podía vender. Eh, sí, sí se puede vender. Porque ibas en un movimiento tipo canal estrecho o clímax de esos. Entonces, en el otro caso, en el otro ejemplo, o sea, también podrías vender, comprar la primera vez, pero después al darte cuenta de que la fuerza es un poco dudosa, ya deja de comprar. Claro. Sí, es cierto. Eh, yo lo diferenciaba con canal estrecho, o sea, porque al final yo igual lo trazaba así. Y eso me confundía porque al final igual ambos eran un canal estrecho, fíjate. Pero al final es más que nada lo diferenciaba por el traslape. Es lo que me ayudaba. Pero igual me daba como ese temor que aquí rompe y retrocede porque pasa. Y me decía, ah, no vendas. Y por ejemplo, acá yo no hubiese vendido. Pero sí es válido vender. Eh, es Pero válido vos lo vender. ves distintos esos canales o los ves iguales. Sí, sin contar los gaps. Sin contar los... No, claramente los veo distintos por el traslape más que nada. Para mí el traslape es lo más diferencial entre ambos y el tamaño de las velas de a favor de la tendencia y en contra de la tendencia. Eso sería lo principal. Eh, pero eso, y también el tema de, Ok, por te entiendo. ejemplo, ¿Eso? ¿Está bien? a veces el precio rompe, por ejemplo acá, y no confirma. Y tú crees, ok, no está confirmando tras las rupturas, esto puede ser transformarse a rompe y retrocede. ¿Te das cuenta? Y tú puedes decir, ah, no hay mucha fuerza. Pero al final te das cuenta que el retroceso generó un gap negativo. Y tú cuando te das cuenta de ese detalle, dices, ah, ok, aquí el precio es probable que aún siga subiendo. En cambio, si lo hubiese rellenado, ese detalle te da la pauta de que, ok, gestiona porque el precio sí podría bajar incluso un poco más. Y luego ya volver a ingresar. Y no sería un movimiento tan fuerte como, como el que si no lo rellenara. O sea, sería, si para mí sería algo influyente. Se te cortó un poco. O sea, decís de comprar después del alto uno sin esperar confirmación, porque no rellenó el gap. Sí, o sea, sí de alto uno o de alto 2 porque al final podría contarse de alto 2 o de alto uno, es válido verlo de ambas formas. Sí, 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 cierto, eso sería una señal de fuerza. Y sabes de que el precio podría subir un poco más aún. Por O ejemplo, sea, con la excusa de que no llegó a rellenar. Y no esperarías la confirmación que te dejaría más arriba. Eso te digo. claro, porque es fuerza, tiene un valor predictivo a favor de la tendencia. Ok, te entiendo. Sí, eso sí es útil. Me pareció bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos en una compra eh, por acá o más abajo, no sé, compramos por cualquier motivo y nos damos cuenta de que el precio rompe, hace esto, nos podríamos asustar cuando el precio está acá, pero una vez termina la vela nos damos de cuenta de que si el precio sube, hay fuerza alcista. Entonces al final no es el típico rompe y retrocede, sino que, porque estos son los casos donde uno hila más fino, porque al final te das cuenta que al final el retroceso sí baja harto,
baja harto, pero no logra rellenar el gap. Entonces algunos podrían confundirlo con este tipo de movimiento y pensar que no es un movimiento tan fuerte, pero mira después, sí hubo fuerza. Y ese es un doble suelo. Así que también. Entonces, eso sería. Y el gap a la EMA sí influye también bastante, porque por ejemplo, Ah, no, eh, el gap para la EMA sí, eso es verdad. el gap a la EMA influye El gap bastante, para la EMA sí, 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 lo voy a hacer. porque por ejemplo, mira, acá el precio está baja todo. En este punto el precio baja todo, fuerza, hace un doble techo, pero luego el precio vuelve a subir. Y aquí esta vela, estas dos velas te generan un gap a la EMA. Entonces, luego el precio intenta bajar, si te das cuenta, el precio baja, rompe, hay un retroceso, rompe, hay cierta fuerza, pero ¿sabes por qué? Al final termina esto siendo una cuña 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es probable que evolucione un rango como evoluciona aquí. ¿Sabes por qué uno se da cuenta de que eso es probable? Porque al final acá se generó un gap a la M. Eso te daba la pauta de que sí, hubo fuerza, bajó el precio, pero es probable que no baje tanto. Es probable que los compradores tengan la fuerza suficiente para transformar esto en un rango. Eso te dice esto. Acuérdate las posibilidades, testeo, Pero extremo de tendencia y ese gap 60% de... no representa fuerza de compradores. Claro, fuerza de compra. Y al final se nota, porque Ah, mira, termina formando el rango por un momento. Luego ya baja, pero termina formando el rango. o sea, pero ese es el concepto de lo que podría pasar, según la Claro, teoría. el concepto de lo que podría pasar, pero cuando tú te das cuenta de esto y vendes aquí, porque es válido vender acá, y puedes dejar correr hasta aquí, sabes que acá vas a tomar beneficios y no dejar correr más, porque sabes que es probable que esto evolucione un rango, sobre todo al ver este movimiento, que es una cuña al final. Eso, a pesar de que los gaps se mantengan abiertos, sabes que la cuña podría evolucionar un rango porque tienes este concepto del gap a la EMA y lo que expliqué Pero anteriormente. incluso si no estuviera formado tanto rango, porque ahí, por ejemplo, tenés claramente el posible soporte de rango, pero si no estuviera tan claro, por ejemplo, Eh, sería distinto. O sea, la 8 y 9 son claros soporte del posible rango. Ahora, si no tuviera eso, si fuera más confuso. te entiendo. Es que mira, por un O sea, momento, por es un, como que solo por ese concepto se podría formar el rango. eh, sí, acuérdate de las probabilidades que mencioné. Claro, en ese punto sería la zona objetivo, no podría ser la 20, por ejemplo, la Claro, 19. ahí lo tracé. Si te das cuenta, la 11 es una vela maestra, rompe falsamente y se vuelve más grande. Entonces en este punto, algunos estaban viendo eso, como tú lo dices, porque fíjate, primera señal y la segunda falla. Nunca hay una segunda señal de compra y el precio baja. Entonces, si reaccionó a este punto, porque algunos estaban viéndolo, y si generalmente es así, de hecho cuando tú enviaste la foto, te das cuenta que el precio subió, pero seguía reaccionando a tu línea, porque algunos seguían viendo el canal y vendían apoyándose en esa estructura. Porque al final sí reaccionan, pero es válido esperar a ver fuerza para recién gestionar, porque puede pasar eso, que no haya fuerza y el precio termina bajando más, a donde la mayoría espera tomar beneficios. Entonces vos esperarías la segunda señal, que la Claro, 33 no es porque es bajista. claro, claro. Entonces sí, haría eso, esperaría esta segunda señal y eso. Luego, Bueno, te das cuenta que acá se genera otro gap a la EMA, otro gap aquí en la 38. Fuerza alcista, sabes que este movimiento de fuerza no te va a llevar a una tendencia probablemente continúen del rango. Entonces no vas a vender abajo en el rango, muy abajo. Estamos en el recorrido alcista. Eh, y el precio sube. Luego acá nuevamente
baja con bastante fuerza, pero aquí puedes dejar correr a la segunda señal porque tienes 1, 2, 3, 4 velas bajistas seguidas que cada una rompe el mínimo de la vela previa y generan máximos y mínimos más bajos de forma consecutiva. Y la mayoría son velas de tendencia. Eso es fuerza. Entonces aquí puedes esperar una segunda señal. Pero en este caso nunca se dio y se podría dejar correr. Entonces eso sería a nivel general los gaps. Me parece bien, me parece bien. Eso. De hecho, date acá. Al final este rango no evolucionó tanto un rango porque fíjate, el precio intentó romper la EMA y generar una vela debajo de la EMA, pero no pudo generar ninguna. Lo que indica que no hay tanta fuerza, no hay fuerza bajista. En este punto tampoco hay tanta fuerza alcista. Pero sabes que aún sigue siendo probable que el precio insista en subir. Y esperas a que haya una señal de fuerza y recién la hay aquí. Entonces en este punto ya podrías comprar. ¿Te das cuenta? No hay ningún gap. Los vendedores no pueden hacer eso. ¿El Maruboso? Sí, aquí, tras la confirmación, porque al final el precio está rompiendo, retrocede. Al ver esa confirmación, ok, es válido. Puede que el precio retroceda, pero puede volver a empujar. Y si te das cuenta aquí, ya genera un gap a la EMA. Y ahí ya se termina formando el rango, más claramente. Esto es señal de fuerza bajista en este punto. Claramente también se ve aquí, pero es algo que te da, ya te da la pauta, está confirmadísimo. Claramente también tienes la reversión tipo V, te entrega la misma información, pero está más claro. Diferencia a este concepto, a este contexto de acá, que ya es un rango más que nada, que a este de acá. Te entiendo, te entiendo. Está claro. Entonces eso lo dejo ahí para hacerlo como concepto.